Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente acá en Radio Apevi, como todos los viernes. Un gusto compartir con toda la comunidad que nos sigue toda la semana. Tenemos un invitado de lujo. Se trata de Martín Amiconi. Él es músico, ilustrador, es el creador de una serie que se llama Animaciones Salvajes. Es un proyecto audiovisual muy interesante. Él lo va a contar. Pero nada, les anticipo con estas pobres palabras. Eh, Se trata de tomar fragmentos de declaraciones, de entrevistas, de historias que involucran a músicos populares, en especial del rock nacional. Y Martín se mete en esas historias y las anima a través de un personaje bueno, que le da otra vida y otra interpretación a esas historias del rock nacional. Tuvo la dicha por ejemplo, de participar con artistas como Fito Páez, donde en uno de sus shows él estuvo, mejor dicho, Fito presentó antes de comenzar el recital una de estas animaciones, y también está actualmente desarrollando la serie El Mundo de Salva. Bueno, después de esta presentación, te doy la bienvenida, Martín. Muchas gracias por estar acá en Radio APEVI, 7:30 PM. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Hola a todos y a todas ahí también del otro lado. Nada, muchas gracias por la Bueno, presentación. Bueno, antes de, por supuesto, darle acá la palabra al panel, yo que nos expliques tu trabajo que es tan interesante, que es más lindo ver, nosotros acá abajo del video, los oyentes pueden observar los links para que vean lo que son las animaciones de Martín. Bueno, yo quiero empezar un poco por los orígenes y que me cuentes un poco de otro Martín, quizás es un alter ego, Martin Mm. Williams, un detective. ¿Nos puedes ¿De contar un dónde, poco de dónde quién es sacaste esa Martin información? Williams? Esa es información difícil de llegar ahí. No sé cómo llegaste a eso. Martin Williams era un personaje que yo dibujaba de muy chiquito. Mm. Fue la primera historieta que hice, tenía 10 años más o menos, y la imprimía y la llevaba a los kioscos para que el kiosquero del barrio la reparta con los diarios. Los domingos creo que habré hecho 3 números, que es toda el entusiasmo que me duró en la niñez. Y después ya me puse a empezar a hacer otra cosa. Pero sí, claro, eso fue cuando yo era pibe, dibujaba y era lo que más o menos hacía bien, dibujar. Y también hacía las primeras animaciones en esa época. Agarraba cuadernos y pasaba rápido las hojas Mm. y generaba animación pasando rápido las hojas. Y después, bueno, llegó la música y ahí dejé bastante de lado el dibujo y me enfoqué en la música y hice toda mi carrera como músico. Mm. Las animaciones, el dibujo, me lo reencontré de casualidad en el 2020, que empecé a hacer estas animaciones, un poco jugando en el contexto en el cual estaba con mucho tiempo en mi casa. Y bueno, fue creciendo hasta llegar a lugares que jamás me hubiese imaginado. Mm. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis en este itinerario porque quiero darle la palabra acá a mis compañeros y compañeras. Bueno, seguramente van a hacer referencia a la trayectoria de Martín, y después vamos a retomar un poco esta historia hasta llegar al presente. A ver quién quiere arrancar. Se anima con la pregunta. A ver, seguramente vamos con Joan, después con Karina, que está levantando la mano ahí, parece que estuviera ahogando, Dale. pero bueno, tiene el micrófono cerrado. Empezamos con Joan. A Acá ver, estoy, vamos, Joan. acá estoy. ¿Cómo está Joan? Bien, ¿usted, Martín? Muy bien. Mi penega, Uy, pero Se cortó, congeló. ¿no? ¿cómo llega a la animación, la música? Uy, otra vez, a ver, que se cortó. ¿Cómo fue llegar a la animación con música? Ah, ¿cómo meter la música en las animaciones? ¿A eso te referís? Sí, sí, Bien. Y es según, o sea, como yo soy músico, lo primero que, a la hora de sentarme a hacer animaciones, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, voy a hacer dialogar, voy a juntar los dos mundos que yo tengo a mano, que es el de los dibujos y el de la música. Entonces, por eso empecé a agarrar artistas que conocía mucho, como Charlie, como Fito, como Calamaro, etcétera. Los Beatles. Eh,
Y después lo que hago con esos fragmentos de entrevistas es siempre el capítulo lo cierro con una canción del artista. Pero en la serie El Mundo de Salva, ahí yo, acá con el piano que ven acá al costado, compuse yo mismo la música de cierre de esos capítulos. Pero si no, siempre son fragmentos de canciones del artista que está homenajeado en esa animación. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, a ver, voy a pedirle ahora a Karina que abra su micrófono y pueda hacer su pregunta. Está ahí en la niebla de Londres. Uy, Ahí. eh, ¿cómo anda Martín? ¿Cómo estás, Karina? Muy bien. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es? Pero a ver, porque vos contaste recién que grababas con muchos artistas y esas cosas. Sí. Y bueno, ¿alguna vez te pasó con, por ejemplo, con Charly García, cantar un tema o estar tan cerquita como estuviste? No, con Charlie no me pasó, me hubiese encantado. Sí, con Fito, que pude hacer, pues le pedí en un episodio que grabe un pedacito de un guión que yo había escrito, especialmente para el capítulo, y después, bueno, abrió una vuelta a un show en Rosario. Antes de que empiece el show, proyectó una de las animaciones. Y después también trabajé con Calamaro, que le hice unos videoclips. O sea, sí tuve el gusto de poder charlar con los artistas que admiro, pero con Charlie no. Charlie es bastante difícil de acceder. Me encantaría. Podría algún día se da, no sé. Bien, bueno, a ver, por ejemplo, Mariana, ¿alguna pregunta? Ahí estoy abriendo el micrófono. Va, te estoy invitando en realidad que abras el micrófono. Ahí va. Ahora sí. Hay que ver. Entrevista, el invitado, ¿no? O con quién no no hizo algún trabajo o una participación con vos. Y bueno, me quedaron bastantes pendientes. El año pasado realicé la animación número 100, que fue con el gran pendiente que estaba en las animaciones, que era el Indio Solari, que era el gran faltante. O sea, venía ya de 3 años de hacer animaciones y nunca había hecho nunca ninguna del Indio. Un poco porque, si bien me gusta su música, nunca no estaba completamente impregnado de su historia. En el sentido, a diferencia de con Charlie, Fito, estos que vengo nombrando, yo los escucho desde chico, entonces medio que me sé todo de ellos y conozco muy bien su mundo, entonces me es mucho más sencillo a hacer una animación con ellos. El indio me gusta, pero no lo tengo tanto, entonces no quería hacerlo mal, no quería hacer algo medio trucho, quería hacer algo bueno. Entonces, para eso lo que hice fue, me junté con algunos amigos que sí conocían mucho del mundo del indio y les dije, bueno, quiero hacer esto, aconsejenme un poco. Entonces, bueno, el indio era un gran faltante, que ya lo saldé el año pasado en la animación número 100. Y ahora no sé si hay alguien así como es que haya que adeude a hacer una animación. Sí hay algunos que me gustaría hacer que todavía no hice, pero que ya las voy a hacer, pero no siento que ahora haya un gran faltante. Antes sí, el año pasado sentía como, che, hice de todos, pero el indio no aparece, me empiezan a escribir mensajes como, che, ¿por qué no El aparece el indio. indio? ¿Y el indio dónde está? Y qué sé yo, y bueno, ya va a salir, ya va a salir. Y le guardé un lugar muy especial, que sea la animación número 100. Dije, bueno, ok, no lo saqué hasta ahora, pero lo vamos a poner en un lugar muy especial. Y es la última animación que salió hasta el momento. Bueno, yo antes de pasar a la pregunta de Lau que está escrita en el chat, me quiero sumar a la repregunta por lo que preguntó Mariana y hablando de la animación del indio. Justamente, y aparece tu personaje Salva, ¿no? El que tiene la máscara, Sí. que es una especie me da como zorro, ¿no? Una cosa así, Es un pero bueno. zorro, sí, sí, parece una máscara de Y zorro. a mí me causa gracia, les cuento, está tomado el fragmento, es una entrevista que le han hecho en un ciclo ya en la nota del siglo, ¿no? Sí, Él habla un poco de cómo es su composición, cómo son sus letras y por qué ese claro, enigma tan crípticas, ¿no? Esas letras. Y me encantan sí. las expresiones que toma Salva como, ¿qué está diciendo, no?
Como me- Muchas veces pasa un poco como con la máscara de V de Vendetta que no se mueve nunca en toda la peli, pero sin embargo uno asume que está expresándose. Con dice Salva mucho, pasa sí. lo mismo, muchas veces no le cambia la expresión, pero uno le adjudica expresiones a la máscara. Sí, Salva es como el testigo de, de todos esos episodios. Es un poco yo, digamos, soy como yo ahí en la animación. De hecho, en las primeras realmente era una forma, era como una especie de escapatoria y de alivio dibujarme, no sé, andando en moto con Bob Dylan en un contexto en el cual era completamente adverso. Entonces sí, es como una especie de alter ego mío, Salva, que está ahí. Y es un testigo que también es necesario porque no tendría la misma fuerza si la animación fuese del artista solo hablando. Entonces es como que le da como el artista, Salva es como soy yo y como somos también todos los que estamos viendo esa animación. Sí, vos te inspiraste en como una frase que dijo un pensamiento de Bob Dylan sobre las máscaras. Hacen falta más Sí, máscaras para decir la verdad. Me sí, que en parece realidad que se lo roba a Bob Dylan a Walt Whitman, que es darle una máscara a a un hombre y Whitman, te dirá claro, la claro, sí, sí. verdad. Sí, Y está bueno porque vos o a través de Salva como que se meten en ese lugar bueno, vamos a desenmascarar o tratar de sí, descifrar claro. una verdad nada, en lo que dicen los artistas, en la cultura, en todo lo que pasa en la Sí, sociedad, ¿no? sí, totalmente. Sí. Bueno, algo que fui encontrando, o sea, cuando yo arranqué con las animaciones, realmente era casi un chiste, en el sentido de que yo pensaba hacer 5 animaciones y ya era como seguir grabando discos. Y bueno, todo creció hasta que, bueno, hoy en día es mi actividad principal, el dibujo. Si bien ahora frené las animaciones por un tiempo porque estoy escribiendo y dibujando una novela gráfica. La voy a retomar, pero bueno, la novela gráfica habla sobre Salva, o sea que sigue estando relacionado, no es que empiezo a contar la historia de otra persona nueva, sino que es bueno, es más o menos expandir el universo ese que ya se planteó. Eh, y me olvidé la pregunta, Lilo. No, 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 está bien, un poco era esta simbología de Salva y la máscara y tratar de buscar Bien, transmitir una verdad, si bien hay un montón de interpretaciones sobre lo que se diga. sí, sí, un poco también era la necesidad de dejar como una firma, o sea que si vos veías cada episodio y aparecía el chabón con la máscara de zorro, bueno, sabías que todo eso venía del mismo lugar. Era como una especie de firma, porque yo cuando arranqué no tenía ningún tipo de estilo, entonces era como, bueno, ¿cómo hago para que todo parezca que viene del mismo lado? Y también viene de mi último proyecto musical que se había llamado El Baile de los Salvajes, en la cual yo en la tapa del CD del disco aparezco con una máscara de zorro. Sí, La tengo por ahí esa máscara. Que es la máscara con la que estoy en mi foto de perfil en claro, Instagram y en claro, Twitter, en claro. todos lados. Entonces era como un poco, bueno, jugar con eso, con continuar el personaje del músico, de la música, bueno, lo llevo ahora a que aparezca ahí adentro de un dibujo animado. Y bueno, y ahora cobró mucho más fuerza toda esa parte que la parte musical. Mm. Bueno, después vamos a volver a Salva, que es muy interesante ese concepto, ese personaje. Vuelvo al panel. Lau pregunta, ¿cuántas animaciones con música hiciste? Pasaste las 100 por lo que contaste ya. Hice 100 de animaciones salvajes y después hay algunas extras, como por ejemplo, bueno, he hecho trabajos, videoclips, que no sé cuántos, pero hice varios. Y también no está contada una animación que hice para cuando Fito cumplió 60 años el año pasado, que Mm. Fito lee un fragmento de su libro que lo leyó especialmente para esa animación. Ajá, Pero ahí ese no la conté porque no aparece Salva. O sea, yo conté ajá, todas en las que aparece Salva, que son claro, 100 en total. Sí. ajá. Bueno, a ver, Gaby López Marín, ¿alguna pregunta? Eh, eh, ¿Cómo te surgió el tema del dibujo, de la animación? Bien. En realidad es algo que yo hacía muy de chico. O sea, mi tío dibujaba y creo que yo lo miraba a él dibujar. Y era como, bueno, nada, medio que cuando uno es chico el dibujo es algo que lo tiene muy a mano. Sí. Y era algo que, bueno, que más o menos empezaba a hacer bien. Como que me decían, che, dibujas bien, qué sé yo. Eh, y me gustaba mucho leer historietas, me gustaba mucho dibujar.
Y después, bueno, cuando me lo reencontré en la pandemia del 2020, lo arranqué a agarrar, básicamente estaba aburrido en mi casa y fue como, sí, estaría bueno hacer una animación de algo para joder, para Sí, pasar sí, el para rato. pasar el tiempo que no se te Para- da denso. Exactamente, para pasar el tiempo y dije, bueno, debe haber alguna aplicación ahora que sea más fácil el proceso de animación y que no sea yo agarrar un cuaderno y pasar hojas rápido. Y me bajé una Claro. aplicación para el celular y las primeras animaciones las hacía con el dedo, dibujaba así con el dedo y, y las iba... De hecho, si ven la animación número uno, los dibujos son retruchos, son como... están hechos así nomás. Y después fui mejorando el equipamiento, me prestaron una tablet chiquita y un lapicito. Después me compré una tableta y ahora tengo, miren, y ahora acá abajo tengo esta pantalla enorme que la tengo conectada a la computadora. Fíjense lo enorme que es, para que vean la diferencia con mi mano. Y yo soy bastante alto, mido 1,85 y tengo manos grandes, o sea que es muy grande. Entonces ahora ya estoy súper equipado porque bueno, también empezó a hacer un trabajo. Entonces, nada, necesitaba equiparme y bueno, sí, y uso programas súper poderosos ahora para animar, que ya no uso más el celu. Pero bueno, todo fue creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, a ver, vamos a Rochi. Rochi, ¿tenés alguna pregunta ahí en mente o ya no? ¿Estás ahí? Ahí veo que estás procesando. Avísame. Tenía una, pero yo te la metí dijiste la palabra Karina, Miguel, se me fue de Ah, la sí, cabeza, no, por no, eso Cari ya habló ahora. Si quiere Karina volver a preguntar, por favor, Yo en alcanzate realidad la saqué, era galera, porque llegué 5 minutos antes de conectarme. Ah, bueno, está bien, igual estuviste escuchando. Bueno, Ya. seguimos entonces. Eh, Martín, hace poco conversamos nosotros en este programa con un caricaturista también muy grosso, que nos contaba que él empezó un poco, juntaba figuritas de chico, como no tenía Sí, plata para juntar el álbum, empezó a dibujar, caricaturizar un poco esas figuritas y así llenó su primer álbum, una cosa así, me nos encanta. contaba. En esto yo creo que hay mucho de proyección de uno, del deseo. En tu caso veo en tus animaciones que vos te juntás a través de Salva, por supuesto, el personaje, Sí, con gente como, qué sé yo, además de los que nombraste y que pudiste conocer en la realidad, como Fito, Calamaro. Pero, sí, te has encontrado con Luca Prodan, Gardel, sí, incluso con el mismo Charlie, que está vivo, pero todavía no tuviste la oportunidad de verlo. Hay un poco de sí, ese deseo bueno, obvio. acercarme de esa manera a esos ídolos, a esos artistas, Sí, de una manera no totalmente. Sí, convencional, de una manera sí, claro, artística, bueno, ¿no? sí, sí, incluso, bueno, artistas internacionales, ¿no? Con las cuales jamás voy a tener ningún tipo de cercanía. Eh, sí, claro, está el deseo ese de estar cerca de ellos, que es realmente una forma de hacerlo, porque cada vez que hago un dibujo de una animación, como te decía, trato de impregnarme mucho de su mundo y de que en los escenarios poner referencias y guiños. Y también cuando yo arranqué a hacer las animaciones, estaba en un momento en el cual eh, estaba un poco frustrado musicalmente y era como, y ya no sabía digamos, con quién tomar clases, básicamente. O sea, yo soy profe de música, ya me recibí hace muchos años, hice muchos talleres, hice varias carreras. No, no tantas carreras. Pero había estudiado mucho y era como, bueno, ¿a quién le puedo preguntar sobre cómo seguir, ¿no? Mm. En la vida, básicamente. Estaba como en una gran incógnita y era como, bueno, pero no hay una clase de guía musical, ¿me entendés? Eh, y de repente, claro, empezó a parecer que, bueno, tal vez estas personas que yo admiraba, tal vez ahí estaba un poco la clave. Tal vez ellos ya tenían algunas respuestas para darme, era cuestión de que yo haga las preguntas correctas. Entonces también un poco ahí aparecieron las animaciones. Mm. De todas maneras, por lo que contaste, tu primer talento, digamos, fue una expresión, fue el dibujo, ¿no? De chico, Sí, sí, antes de fue la el primero el música. dibujo, después lo interrumpí por la música y después solito volvió al músico. Mm. Es muy, muy curioso perdón, solito volvió el dibujante. Es muy curioso que muchos de los sueños que yo esperaba cumplir como músico los cumplí como dibujante.
ejemplo, telonear a Fito Páez, ¿no? O sea, yo me Claro, imaginé que si iba a telonear a Fito Páez, lo iba a hacer tocando. Nunca me imaginé que claro. iba a proyectar, o sea, realmente, o sea, si vos agarrás y le vas a decirle al Martín del 2019 o, o mismo el del 2020, pero 2 meses antes de que yo saque la primera animación y le digo, che, mirá que te va a pasar esto, esto, esto y esto, yo le diría, pero si yo no hago animaciones, si yo no dibujo. Mm. Es como, realmente es una locura. Es como que siempre insistí por un camino, insistí por un camino, insistí por un camino y de repente doblé a la izquierda en una calle para hinchar las bolas y aparecieron mil cosas. Esto es una historia muy linda de tu lugar del deseo, ¿no? Nada, de salir de un lugar tan humilde hasta de muchas preguntas de qué hago ahora. Y esto, Sí, ¿cómo llegaste a Fito? ¿Cómo se concretó eso, lo de telonear? fue todo muy, muy, muy a poco, realmente. O sea, sí, todo parte de las preguntas, nunca nada parte desde las certezas, ¿no? Era Mm, como, no es que, ok, voy a hacer animaciones y va a pasar esto, era como, no. mm, Era siempre parte todo de una necesidad. Y muy a poco, o sea, como empezó a ver las animaciones que yo hacía y, y nada, le gustaron. Por ahí me respondía algún post, algún posteo. ajá. Y nada, me empezó a seguir, yo lo empecé a seguir a él. Y yo ya lo seguía a él, pero él me empezó a seguir. Y nada, un día me respondió una historia, nos pusimos a hablar sobre Bob Dylan. Una historia, cumplía años Bob Dylan, yo subí una historia escuchando un vinilo de Bob Dylan y Fito me respondió y fue como, Mm, wow. y, de repente eran las 3 de la mañana y estaba hablando con Fito sobre Bob Dylan, mm. que es un gesto muy noble de él porque estábamos hablando los dos sobre alguien a quien los dos admirábamos y yo a la vez a él lo admiro muchísimo, pero no se puso en el lugar de yo soy Fito Páez, vos me mirás, sino che, Claro, a mí también me gusta Bob Dylan, hablemos de Bob Dylan básicamente, que es claro, alguien a quien como admiramos los tomar un dos. café o una cerveza a esa hora, digamos. Totalmente, Con un sí, desconocido, con un amigo que uno conoce ahí ocasionalmente. sí. Y fue muy fácil porque, nada, es un tipo muy generoso y muy divino. Y bueno, y así nada, como que fue evolucionando esa relación. Y en un momento de eso me animé a pedirle si ponía la voz para un episodio. Y me acuerdo que le escribí un mensaje larguísimo así, donde la mitad del Ajá, mensaje era, no lo hagas Fito si no querés, no estás en el claro, compromiso claro. de hacerlo, no lo hagas, no lo hagas, te pido mil disculpas por esto que te estoy pidiendo. Y Fito me respondió al toque. Pero mandame el guión, te lo grabo en 20 minutos, dejate hinchar la bola. Era Claro. como... y dicho y hecho, le mandé el guión y a los 20 minutos tenía el audio de Fito, donde me había grabado lo del guión, es nada increíble. Así que, bueno, un tipo increíble que a veces es medio peligroso acercarse a la gente que uno admira tanto, porque puede salir Claro. mal en ese sentido. Pero la verdad que acá todo lo contrario, como me encontré con un tipo increíble. Además, lo que uno tiene que luchar con sí mismo que con lo que puede esperar del otro, ¿no? Cuando se Sí, claro, enfrenta. bueno, sí, está bueno. Obviamente uno idealiza y al Claro, otro lado de una persona, pero yo creo que cuando del otro lado también se muestra como persona es más fácil entablar una charla. claro. Con Andrés Calamaro fue parecido, no me lo imagino tan accesible a él, pero bueno, ¿cómo se dio Fue, ese fue, pa- contacto? fue, pare- fue parecido, también le gustaban las animaciones. Con él le hablamos por Twitter, por mensaje privado de Twitter. Y nada, se había recontra copado con unas animaciones que había hecho y en un momento yo le dije a él de hacer algo porque se reeditaba Honestidad Brutal. Ah, eh, y yo le dije, che, ¿querés que hagamos un spot? Porque él me había dicho, hagamos algo con audios nuevos. O sea, mm, tipo, él me grababa algo y yo hacía. Dije, dale, bueno, cuando quieras. Pero a la vez, como era muy distante las charlas, como charlábamos un tiempo, después no charlábamos. Y un día le digo, che, ¿querés que hagamos un spot cortito, algo, que decís algo sobre la reedición de Honestidad Brutal y yo lo animo, algo así? Y al tiempo me contacta su manager para que le haga un videoclip directamente. Y ah, contratado por Warner de España. O sea ah, que también eso es un re buen gesto de él porque fue y le dijo, sí, che, obvio. contraten a este chabón. Sí, ¿Viste? sí.
Así que nada, y fue. Y encima lo metí a Salva en el video, Salva está todo el videoclip con Andrés. Y fue como. Yo no pregunté, yo dije, lo puse en el storyboard. El storyboard, no sé si saben, son los bocetos que alguien hace antes de hacer una animación o una peli. Uno dibuja como más o menos cómo sería los planos, cómo se va a ver. Entonces yo lo puse en el storyboard y dije, si pasa, pasa. Y Pasó. pasó. Me dijeron, buenísimo. El piretazo, digamos. No sería vos, ¿no? Si no estuviera Salva, me parece, a esta altura. Y era como, bueno, vamos a hacer vamos, sí. Aparte, no sé si esto se va a volver a dar una vez, vamos a Claro, juntar sí, sí. todo. Sí. Bueno, voy a volver al panel, estamos ya en los últimos minutos. Perdón que me enganche con las repreguntas, pero bueno, es inevitable. Dale, dale, tranqui. A ver, ¿quién quiere? Levanten la mano o hablen directamente los que quieran preguntar. Me parece que Joan quiere preguntar algo. A ver, Joan Johnny Rosario. y Rosario. Acá Estamos todo. Bien, 2 veces ya. A ver, Joan. Eh, me según hay un cuenta. Eh, ¿Hace cuánto que eres profesor de música? ¿Hace cuánto que soy profesor de música? Uy, hace un montón. Porque mientras estudiaba en el conservatorio yo ya daba clases particulares de piano. O sea que hará como 15 años que soy profe de música. Sí, Ah, bastante. sí, un montón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nada, arranqué dando clases particulares de piano, de hecho lo sigo haciendo, pero en menor cantidad. Ahora doy lenguaje musical en un conservatorio y doy clases en algunas escuelas. Eh, y es una actividad que está buena. Está bueno si uno lo puede equilibrar con otras cosas y no saturarse de dar 1000 horas de clase como lo he hecho en algún momento. Es una linda actividad la docencia. Bueno, antes que se enoje, Sí. antes que se enoje conmigo Rosario, que ya se enojó y lo veo por la cara. Vamos con tu pregunta, Rochi. ¿Cómo andás? Hola, Rosario. No, escuché que había dicho que tenés 2 trabajos. Sí. ¿Cómo llegar a hacer para trabajar con 2 trabajos? Pregunto. Ah, ¿cómo llego a tener 2 trabajos? ¿Cómo hago para administrar mi tiempo para tener 2 trabajos? Claro. ¿Para administrar mi tiempo? Claro, sí. La verdad que trato de trabajar lo menos posible. O sea, no No, me gusta pero tenés dos trabajar. trabajos, por eso te Nunca digo. quiero trabajar. O sea, entonces trato de trabajar lo menos posible. No, pero No, tengo algunas horas dando clases en el conservatorio que tampoco son tantas. Algunas horas dando clases en una escuela y siempre trato de. Para mí es fundamental tener el tiempo para dibujar o para hacer música, que es lo que yo necesito para vivir más allá del Ujú. dinero. O sea, realmente, o sea, si yo trabajara 10 horas por día, ganaría mucha más plata de la que gano, pero no me sirve. Entonces trato de trabajar la menor cantidad, la mitad de eso, vivir con menos y tener más tiempo para hacer lo que tengo ganas de hacer. A la vez tuve suerte. También hay que aclarar algo, vivo solo Mm. y soy soltero, entonces tengo que mantener solamente a ese animal que está ahí Está hermoso. rodeando como un chancho. no me había dado cuenta. Sí. Ese es mi único, comprarles alimento. Pero Recién la perrita que desapareció es la que tenemos también acá en casa. Pero bueno, entonces eso también hace que nada, puedo elegir más o menos cuánto trabajar. O sea, entonces, eh, y tener tiempo para poder hacer eso que tengo ganas, que es muy importante. También eso, y tuve la suerte de que eso se transformó en un momento en un ingreso también. Ah, Si bien no es que tengo ingresos directamente de las animaciones,
porque por hacer las animaciones salvajes, o sea, yo no tengo sponsor, Instagram no te paga, YouTube, bueno, es un quilombo. No es que tengo ingreso directo, pero de repente llegan trabajos, algunos importantes, para hacer videoclips o para hacer algún spot o algo de eso, donde se puede cobrar bien y donde pude armar un equipo de trabajo. Ya no trabajo solo para eso, para las animaciones con Salvas y trabajo solo, pero para los trabajos somos un equipo donde yo hago el diseño de personajes, otro anima, otro. ¿Y cuántos son más o menos? ¿Cómo? ¿Aquí tengo la ¿Cuántos remera? son? No, La ¿cuántos son? Chewbacca. ¿Cuántas ¿Eh? chicas son? ¿Cuántas Ah, chicas ¿cuántos? son? Ah, tu Había equipo. entendido que aquí tengo una remera. Puedes contestarlo también si querés. Es Chewbacca de remera. ¿A quién tengo? ¿Cuántos somos? Somos 3 por ahora. Uno hace los escenarios, los fondos, otro anima y yo hago el diseño de personajes. Eso para los trabajos. Para los episodios, animaciones salvajes, eso lo hago todo yo. Cuando aparece Salva, lo trabajo todo solo. Bueno, hablando de tiempo, queda muy poco tiempo, 5 minutos. Ahí le doy la bienvenida. Vino Emanuel, ahí directamente de Paso del Rey, ahí está cómodamente instalado. No sé si cuánto llegaste a captar de la charla, capaz estuviste viendo sobre Martín en la previa. Manu, ¿tenés alguna pregunta o si no? No, todo contigo, mano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuando vos empezaste a hacer esto, o te empezaste a hacer por hobby, o lo empezaste a hacer por plata, digamos. No, por hobby total. O sea, ni siquiera, no sé si es hobby la palabra, pero es por ganas, diría, que lo empecé a hacer. Lo empecé a hacer porque tenía ganas de hacerlo. Eh, me pasó que me empecé a entusiasmar y bueno, se transformó en una actividad fundamental en mi vida. Pero lo empecé simplemente porque tenía ganas. Un día me levanté y tenía ganas de hacer una animación y aquí estoy. Otro día estoy aquí. ¿Y te va bastante bien o Sí, yo mal? podría decir que sí. Bueno, estoy acá hablando con ustedes, lo cual es bastante importante, así que yo diría que sí, que me va bien. Bueno, dejarle quizá la última pregunta. No sé si Raúl, que es el que no preguntó, ¿es alguna pregunta, Raúl? A ver, haceme con la mano, sí o no. No sé si me está escuchando. Está atento, ¿sí? Eso significa que sí, bueno, es tu minutito para hacer tu pregunta. A ver. Ahí va. Buenas noches. Hola, Raúl. Usted nomás, vos nomás trabaja, hay alguno más trabaja. No, somos, como había dicho antes, somos 3. Bueno, uno es Magrio, de Magrio Animaciones, que se lo recomiendo mucho, que también hace unas animaciones buenísimas. Y hay otro chico que hace los fondos. Eso para los trabajos somos 3 que trabajamos. Bueno, Gracias, muchas gracias. ahora sí, la última pregunta antes que me mate también Karina. Creo que ya la última pregunta del programa, antes de despedirlo a Martín. Si se corta el Zoom, muchas gracias de antemano. Quizás Tranqui. la comunicación, pero muchas gracias por esta linda entrevista. Y tan animada, justamente Yo hablando me de conecté animación. de casualidad, ayer no tenía casi internet. Bueno, casualidad no existe. A ver, Cari, no sé si estás por ahí, te perdiste en la niebla. Bueno, si no, nada. Como esto es radio también, me pasó que cuando te convoqué, vos eras Salva, digamos, yo te conocía por la, por la máscara. Y realmente Claro, sí. eso también me animó a. La verdad que no conocía tu trabajo y bueno, ahí estuvimos un poco investigando con el equipo de producción. Y la verdad que fue un descubrimiento, un hallazgo, personalmente una de las notas más interesantes que hemos hecho en este ciclo. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte prestado, aparte tan amablemente, a charlar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Les mando un saludo a todos y a todas. Que terminen bien el viernes. Bueno, no sé si Gracias. iba a hacer una ¿Alguien quiere? pregunta, pero no se me ocurría nada. Nada, hice como una suerte de Pregunte despedida tranqui, anticipada. pregunte tranqui. Según el tiempo de acá quedan 2 Quedan minutos, no un sé. minutito, no hay mucho más para hablar. No sé si alguno de los chicos tiene algo para preguntar. Y si no, ahora sí, Martín, te liberamos. Y bueno, No, más que Bueno, decirle gracias. No,
tengo yo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por acercarnos aparte de ese mundo y de los artistas que a veces, claro, lo que pasa cuando se buscan declaraciones o testimonios de los artistas, es difícil no caer en la frivolidad, ¿no? Hace poco charlamos con Kuno Skornik, ¿no? Que también hablando de Calamaro, es muy amigo de Calamaro y hizo algunas Claro, letras de él. bueno, sí. Y bueno, nada, pasó esto de cómo acercarse al artista y no caer en la frivolidad. Bueno, el camino creo que ha sido uno de los más fructíferos y por eso también dio bola Fito, Calamaro y bueno, felicito por la creatividad, realmente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, nada, esta fue la despedida más larga del mundo, 1 minuto. Bueno, Martín, ahora sí. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto, invitamos al público a seguir Animaciones Salvajes. Y bueno, ¿cuándo esta novela gráfica que contaste está en proceso, ¿no? Todavía no está en... Estoy rezándole a la vida de que cuando la termine, todo tenga un sentido y que salga, poder terminarla para mitad de año. Ahora estoy avanzando, estoy por la mitad y espero terminarlas pronto. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, equipo. Martín. Muy buen fin de semana. Gracias, Miguel. Gracias, Don Martín. Chao, chao.